hermoso es Cristo, el lirio de los valles, y dulce, más dulce que el miel. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Así tan bello es él, y le amo si de corazón. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que el miel. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Así tan bello es él, y le amo si de corazón. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que el miel, y dulce, más dulce que el miel. Antes de empezar con el mensaje de esta hora, quiero tomar un tiempo, un momento para orar por enfermos. Si les pregunto a cada uno, no terminaríamos nunca. Entonces vamos a hacer una oración general. Hay algunas personas que están enfermas y queremos presentarlas delante del Señor. Yo tengo unas en mi corazón, yo sé que usted también tiene en su corazón. Que el Señor glorifique su nombre en esto, ¿verdad? Hay gente que no está aquí esta mañana, no porque no quieran estar, sino porque no pudieron estar o no pueden estar por su salud. Vamos a orar por ellos y presente ese enfermo, el que usted tiene en este momento, delante del Señor, pero hágalo con el corazón, porque si el Señor se lo trae a la mente es por algo, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en pie, o si quiere se queda sentado, no importa, si quiere se arrodilla, haga lo que quiera, pero vamos a orar en este momento por los enfermos. Amado y buen Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te ruego, Padre, por los que están enfermos, por los que están afligidos, por los que están quebrantados, por los que hoy están en cama, por los que se sienten mal, por todos esos que la enfermedad los hace estar desanimados, sin esperanza, tristes, quebrantados. Por esos, Padre, que no ven un futuro. Por esos, Padre, que están angustiados porque en su enfermedad piensan en la familia, piensan en los hijos, piensan en los padres, en los hermanos. Ahí donde están en este momento, pedimos para que tú pongas tu mano, para que tú los abraces, para que tú les fortalezcas, para que tú les animes, para que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pedimos para que tú uses los medicamentos, a los doctores, si es tu voluntad, aunque sabemos, Padre, que tú dices la palabra y no necesitas de medicamentos ni doctores para sanar al enfermo. Si es por una situación, Padre, de una prueba, de un crecimiento, de un aprendizaje, bendito sea tu nombre, que se haga tu voluntad, Padre, según lo que sea que esté pasando. Y rogamos para que tú bendigas a los familiares, a la gente que está cercana, a los que les toca cuidar a los enfermos, para que tú les ayudes, les des fortaleza, les des ánimo, les des paciencia también, les des palabras de sabiduría, de consuelo, para poder acompañarlos en este momento, Padre, que están en cama. En el nombre de Cristo agradecemos el saber que tú estás ahí con ellos, Padre, y elevamos nuestra oración para que se haga tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Podemos tomar asiento. Ok. Hemos empezado una serie de mensajes. La razón por la que lo iniciamos, primero porque Dios es el que pone tanto el querer como el hacer, es que los tiempos de la iglesia presente son tiempos más que peligrosos, y lo que vamos viendo es una iglesia que cada vez se va separando más de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, Dios no cambia.
entonces la iglesia tampoco debería de cambiar. La iglesia, para poder estar en paz con la sociedad, ha venido como haciendo tratos, se vuelve permisiva, involucra cosas del mundo dentro de la iglesia como para que la gente que está en la iglesia esté tranquila y estén en paz. Pensamos de que esa es la manera en que la gente puede llegar a los pies de Cristo, que muchas gentes pueden visitar la iglesia y que así se les va a predicar el mensaje. Pero lo que pasa es que la iglesia se ha ido carnalizando, si me permiten la frase. Y todos empezamos a ver cosas en las iglesias que no están bien, no van conforme a la palabra de Dios y empezamos a tener dudas. Esto no es de ahora, esto siempre ha sucedido. Desde que la iglesia inicia, esto ha empezado a darse porque Satanás ha querido infiltrar sus doctrinas para que la iglesia se debilite y deje de ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Deje de ser una iglesia para hacer cualquier otra cosa. En la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, que consta de 66 libros, que se divide en 2, Antiguo y Nuevo Testamento, que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, que se divide a la vez en partes, el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, mayores, menores, evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas, las cartas y el Apocalipsis. Tienen algo en común, nunca se contradicen. Siempre se complementan. Así que yo puedo encontrar un principio bíblico en Génesis y ese principio se va a mantener hasta Apocalipsis, no cambia, no muta en el tiempo. Pablo, el apóstol, viendo lo que estaba sucediendo en las iglesias, inspirado por el Espíritu Santo, escribe algo que se le llaman las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, y algunos incluyen o no incluyen a Filemón. Y tienen una idea central, que lo dice en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, y dice esa cita: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Entienden el propósito de la carta? Se lo leo nuevamente. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué me está diciendo eso? Hay una ética de iglesia. Hay una forma de conducta de iglesia, que no es de mundo, es de iglesia. Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O la iglesia refleja, predica, sostiene la verdad. No una verdad a medias, no una verdad contaminada, sino una verdad divina. Este ya sería el tercer mensaje que tenemos introductorio. Todavía no estamos viendo la carta como tal. Analizamos en el primer mensaje la iglesia de Éfeso, en el segundo Pablo, que era el escritor. Hoy vamos a ver algo de Timoteo. Vamos a ir viendo las generalidades para poder entrarle a la carta ya con conocimiento, ya como más entendidos de qué se trata y prestarle atención. Porque cuando vayamos a leer la carta va a haber muchos momentos en que usted diga: es que eso que dice no me gusta, es que eso que dice no estoy de acuerdo, pero usted tiene que entender que eso que no le gusta o en eso que no está de acuerdo es la palabra de Dios. O nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, o vamos a fracasar, porque Dios no se va a poner de acuerdo con nosotros. Dios no va a bajar su estándar de santidad. Más bien la Biblia nos llama que nosotros tenemos que ser santos. Sed santo, como Él es santo.
¿verdad? Tenemos que tenerlo presente. Ok, en medio entonces de una sociedad malvada, al decir malvada estamos diciendo mala. ¿Mala por qué? Porque Dios dice que esto se hace así y la sociedad dice que no importa lo que Dios diga porque esto se hace así. En medio de una sociedad malvada, una sociedad que se atreve a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿cierto? ¿O el aborto es bueno? ¿Pero qué dice la sociedad? Entonces, la sociedad llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Okay? En medio de esta sociedad que nos toca vivir, que ya había sido anunciado en las Escrituras, ahí en el libro de Isaías, con un demonio que no descansa. A veces hablo con mi esposa y dice, es que el diablo vino primero. Le digo, es que el diablo no duerme. Pasa toda la noche pensando, ¿cómo hago para martirizarlos mañana que es el culto? Y si hay Santa Cena, todavía con mayor fuerza lo voy a hacer. ¿Okay? Con un demonio que persiste en introducir herejías destructoras, doctrinas mentirosas, es una herejía, que hablan de Cristo, pero que no reflejan a Cristo, que hablan del amor de Dios, pero no reflejan el amor de Dios, que hablan de santidad, pero que no reflejan santidad, una herejía destructora. El cristianismo tiene que mostrar y demostrar la verdad del Evangelio. Conforme a las Escrituras, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a las Escrituras. Hay una sabiduría, dice la palabra de Dios en el libro Santiago, pero hay una sabiduría, esta sabiduría que dice Santiago no es de Dios, es una sabiduría demoníaca. Dice la Biblia que es terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría. Por eso usted escucha filósofos y la gente inclinándose delante de esos filósofos, idealistas, la gente inclinándose delante de estos idealistas que tienen una sabiduría, pero que no es la sabiduría de Dios. Animal, terrenal y diabólica. Y a veces me aflijo un poco cuando veo a un predicador, a un pastor, que en lugar de decir una cita bíblica dice, Platón dijo, Sócrates dijo. No sé, me pasa como algo que me quiero levantar y no sé si irme o quitarlo, no sé qué hacer. Porque no hemos entendido, o sea, la palabra de Dios no necesita la filosofía de Platón, ni de Sócrates, ni de Aristóteles, ni el que usted quiera poner. O a veces dicen, bueno, es que el infierno sería como lo de la Divina Comedia. Si se dieran cuenta lo que dice la Divina Comedia, quién fue el que la escribió, ni siquiera lo mencionan. Tenemos que purificarnos de tal punto, a tal manera que la Biblia es nuestra única verdad y es lo único que podemos enseñar, porque donde permitimos que los hombres participen de la doctrina bíblica, empezamos a confundirnos. Y la gente dice, es que eso me suena bonito, es que yo solo sé que nada sé. Y siempre he dicho, qué cosa más tonta. Pero todo el mundo lo dice porque suena bonito. Yo solo sé que nada sé, qué profundo. Qué bárbaro. ¿Y qué me enseña eso? Y nada. Tengo que permanecer en las Escrituras. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hoy los cristianos, en esta lucha filosófica del mundo, que se estudia en las universidades, colegios, escuelas, todo lo que usted quiera, la misma sociedad anda para arriba y para abajo esto, que contradice las Escrituras. Entonces los cristianos, cuando vienen con un mensaje sencillo de amor, un mensaje puro, de misericordia, de un llamado hacia la salvación, donde ve que la gente tiene una reacción contraria, o aún se burlan de los cristianos, se avergüenzan.
Entonces, ¿mejor qué hago? No digo nada. Mejor me callo. Pero esto ha pasado en todos los tiempos. Pablo, cuando empieza a predicar en el mundo gentil, se topa con el mundo helenista, los griegos en su mayor fuerza, etcétera, ¿verdad? Y hasta querían ridiculizarlo. Es que queremos oírte. Después te oímos otra vez y salían burlándose de él. Y si hay algo que no nos gusta es como que la gente nos ridiculice o se burle de nosotros, ¿verdad? Nunca queremos estar avergonzados. Pero resulta que en esta sociedad a veces los cristianos se sienten avergonzados, por eso no predican el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Romanos capítulo 1 verso 16, Romanos capítulo 1 verso 16, inspirado por el Espíritu, siempre lo señalamos así, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, pero como la sociedad es tan inteligente y tan sabia y tan profunda, ¿cómo voy a venirle yo a hablar del evangelio porque se burlan de mí? Bueno, será una de las circunstancias del sufrimiento del cristianismo, aceptar burlas. Pero si soy cristiano, no me puedo avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que como el evangelio no cambia, aunque las iglesias quieran cambiarlo, es nuestro deber transmitirlo primero con nuestro testimonio, luego con las palabras. Pues yo no puedo hablar con las palabras, pero si mi testimonio no me acompaña, la gente se va a burlar de mí. Tengo que transmitirlo. No puedo permitir o no debemos permitir como congregación que la luz del evangelio se opaque, sino que brille. Porque Jesús es la luz del mundo y los hijos de Dios también somos la luz de este mundo. Así que no podemos permitir que el evangelio se pervierta y nosotros aceptar que el evangelio se vaya pervirtiendo delante de nosotros y aceptarlo. No se puede. Es ofender la santidad de Dios. Busquen por favor la carta de Tito, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, verso 11. Dice la palabra del Señor, vamos a leer 4 versículos. Tito 2, 11. Dice la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, la gracia de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? La salvación. ¿Okay? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los escogidos. ¿Qué dice? A todos los hombres. Vea que la Biblia es muy clara. Estar escuchando doctrinas un poco extrañas es cansador. Y luego nos confunde. Cuando vamos a hablar del evangelio ya no sabemos de qué hablar. La salvación a todos los hombres, verso 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué le está pidiendo el Señor con este versículo? Que renuncie a la impiedad. ¿Recuerdan que dice la palabra de Dios? Si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo de ti. O sea, desde luego, no está diciendo vaya y sáquese el ojo. Lo que está diciendo es que tome las medidas que tenga que tomar, por extremas que puedan ser, para quitar ese pecado o esa tentación que tanto le está estorbando. Aquí se dice renunciando, o sea, si esto me es ocasión de caer, renuncia a eso. Si esto me es ocasión de crecer en santidad, renuncia a esto.
Es que la pérdida de renunciar a eso es muy grande. Más grande es llegar al cielo y estar avergonzado. Pérdida más grande sería. ¿Ok? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, porque claro, soy cristiano, pero los deseos mundanos siguen estando ahí. ¿Verdad? Tengo que tener una lucha interna. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, equilibradamente sería, justa y piadosamente. La piedad. La piedad acompañada de contentamiento, dice la palabra del Señor. Qué maravilloso es. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Purificar. Usted se tomaría un agua que esté un poco turbia. Usted escucharía una doctrina que esté un poco turbia. Y purificar para sí un pueblo propio. No somos cristianos individuales, independientes, porque no existen. Los cristianos individualmente somos hijos de Dios, pero pertenecemos a un colectivo que se llama iglesia. No hay cristianos individuales, no hay cristianos independientes. Somos el pueblo de Dios en esta dispensación. Dispensación significa en este tiempo, en esta etapa o este periodo de tiempo. Y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. No de vamos a ver qué pasa, permitamos esto para lograr un bien mayor. El fin justifica los medios, no somos discípulos maquiavélicos. Somos creyentes, se hacen las cosas conforme a las Escrituras. Si el resultado conforme a las Escrituras no se da, eso ya depende de Dios, no de nosotros. Pero si lo hacemos conforme a las Escrituras, los resultados deben de darse, porque es Dios. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, aquí vemos como que el asunto del evangelio es serio, ¿no? No es como yo quiero, cuando yo quiero o donde yo quiero. No, Dios no es mi siervo, yo soy siervo de Dios. Cuando habla de Timoteo, Pablo dice que verdadero hijo en la fe. ¿Verdad? Verdadero hijo en la fe. Cuando usted busca 1 de Timoteo capítulo 1, usted ve que el que escribe inspirado por el Espíritu es Pablo y le va a hablar a Timoteo. Dice verdadero hijo en la fe. Llama la atención esa afirmación. Y hoy nos podríamos preguntar, no para juzgar a los demás, ¿será Ronnie un verdadero hijo en la fe? Ya yo le estaría juzgando a él. O sea, no quiero juzgarlo a él, sino esto es un autoexamen. ¿Soy un verdadero hijo en la fe? ¿Podría el Señor Jesús decir eso de mí, que soy un verdadero hijo en la fe? ¿O que ando con un pie en el mundo y otro en las cosas del Señor? Que me avergüenzo del Evangelio cuando tengo que hablar de Él. Soy un verdadero hijo en la fe. Recuerde, este autoexamen es personal, no es para juzgar a los demás, tiene que ver conmigo. El que siembra para la carne, Ronald, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, Ronald, del Espíritu segará vida eterna.
esto es personal. Qué fácil es leerle la Biblia a los demás y no escucharla yo. Tiene que ver conmigo. Un cristiano tibio no es agradable delante de Dios, y la tibieza espiritual empieza cuando se pierde el primer amor. Recuerdan las cartas de Apocalipsis: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y luego en la última iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente, ¿verdad? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tenemos una iglesia que pierde su primer amor y una iglesia que se vuelve tibia. Y al Señor no le agrada. Por eso cuida de dónde has caído, dice: si no, vendré pronto y tomaré tu corona, tu lugar, etcétera, tu candelabro, perdón. Y al Señor reprende entonces esto. Otra cosa que tenemos de Timoteo, bueno, verdadero hijo en la fe, pero hay una particularidad con Timoteo que cuando ya vayamos viendo la carta vamos a ver un poquito con lupa. Pablo va en su segundo viaje misionero y llega a un lugar llamado Listra. Listra es un pueblo de Galacia, y para entenderlo sería la actual Turquía. Turquía se volvió en el punto central porque Turquía tiene una parte asiática y una parte europea. Fue clave para predicar el evangelio, ¿verdad? Porque de ahí, de estas predicaciones, de estas iglesias, brinca el evangelio hacia Europa y empieza a predicarse el evangelio en Europa. Entonces, en este lugar, Listra, se encuentra Pablo con una familia y dice que había un muchacho de buen testimonio llamado Timoteo, de padre griego, ¿verdad? Pero su madre, que era de origen judío, era creyente. Llama la atención que señala la fe de la madre, pero no la fe del padre. ¿Ven? Si el padre hubiera sido creyente, hubiera dicho, pero no lo dice. Pero sí habla de la madre, que era una madre judía creyente. Ahora, el primer campo de batalla, el primer llamado, el primer lugar donde una mujer tiene que trabajar es en su hogar. Alguna dirá: mi hermano, pero es que esos tiempos cambiaron. La doctrina no. Con esto del feminismo, los hijos están quedando abandonados. La primera educación, los hijos la reciben de las madres. Las madres son las que le inculcan la moral, la cultura, el amor, lo que tiene valor, lo que no tiene valor, etcétera. Eso empieza con las madres. En una sociedad que dejó de apreciar lo que es el valor del hogar, que ridiculiza a las mujeres que se quedan en el hogar criando a sus hijos, los hijos o la sociedad actual se está perdiendo terriblemente. Hacen una reunión y dicen, una reunión de mujeres: ¿y usted? Yo soy psicóloga. ¿Y usted? Yo soy doctora. ¿Y usted? Soy ingeniera. ¿Y usted? Yo soy ama de casa. Y la vuelven a ver como si fuera lo más extraño del mundo, lo más ridículo del mundo. Pero es su deber, ¿no? Es que yo soy madre, pero yo no tengo que estar esclavizada, porque como mujer también tengo que idealizar. ¿De quién son hijos? Si son hijos de la vecina, le reclamamos a la vecina qué está pasando con sus hijos, ¿no? Pero si son hijos suyos, la responsable de la educación de ellos, ¿quién es? El padre. Está bien, echémosle la culpa al canalla ese si se pierde, pero la educación primordial desde que nacen es ¿de quién? De la madre. No tengo tiempo para educarlos.
Qué triste, porque van a crecer entonces sin ser educados, listos para pertenecer al mundo. Entonces dice esto de esta madre, que era una madre creyente, ¿verdad? También hay madres creyentes, pero que no son tan creyentes. Y hay padres que también son creyentes, pero no tan creyentes, que no toman con responsabilidad y con consagración el llamado ministerial que Dios le hace a todos los creyentes. Dice la palabra de Dios que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Y dice la palabra de Dios que nosotros pertenecemos a un pueblo santo, celoso de buenas obras, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero resulta que hay personas que no tienen un compromiso con Dios y cuando vienen a la iglesia ven cosas que les gustan y ven una que otra cosa que no les gusta y llegan a su casa no a hablar de lo que les gustó, sino a hablar de lo que no estuvo tan bien y empiezan a criticar el culto, la congregación y a los hermanos. Y lo hacen con el esposo que todavía no ha creído o está por proceso y el esposo dice, bueno, pues con esta gente no quiero nada. Y peor, lo hacen con los hijos. Y los hijos vienen a la iglesia y, ¿viste que? Y el chiquillo se deja manipular por el pensamiento de la madre. Con el tiempo, cuando esos niños puedan ya tomar decisiones, le van a decir a los papás, yo no quiero ir más a la iglesia. Yo no necesito la iglesia. En la iglesia hay un montón, hay algunos que son hipócritas, hay otros que son buenos, pero yo no quiero ir a la iglesia. Mi hermano, ¿sabe quién metió ese problema en el corazón de ellos? Los padres. Porque no respetaron lo que Dios instituyó, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es que la iglesia tiene muchas deficiencias, sí, porque si usted pertenece a una congregación y Dios lo capacitó con dones espirituales y usted no está sirviendo en lo que Dios le llamó, pues hay una deficiencia, la que usted está dejando de hacer. ¿Ven? Entonces yo tengo que ponerme a servir, a trabajar, a hacer lo que corresponde. El llamado que Dios me dio. En el caso de Timoteo, Timoteo no solamente tenía a la madre creyente, sino también a la abuela. Y Timoteo pues tenía ahí algunas cosas que Pablo quería corregirle, y entonces le recuerda la fe que habitó primero en tu madre, Eunice, y en tu abuela, Loida. Y estoy seguro que en ti también. Y a veces hay que ir donde los hijos y decirle, papito, el Cristo que yo un día recibí hace tantos años, y la madre, el Cristo que yo también aprendí hace tantos años, nosotros se lo enseñamos, nosotros le hablamos de la fe. ¿Qué está pasando con usted, hijo mío? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no toma en serio las cosas de Dios? ¿Por qué no busca las cosas de Dios? ¿Por qué se está aprovechando de los dones espirituales que Dios le dio para edificar la iglesia de Cristo, para servirse usted en las cosas del mundo? Hijo mío, no está bien. Un día el Señor le reclama a uno de los padres a un Elí, que era un sacerdote, que sus hijos eran sacerdotes, malos sacerdotes. El Señor llama a Elí y le dice, es que sus hijos son malos. ¿Y sabe cuál es el problema, Elí? Que usted ni siquiera las ha estorbado. Y dice la palabra de Dios que llegó Elí y lo que les dijo, no, hijitos míos, no está bien lo que ustedes están haciendo. No hay autoridad, no hay firmeza. ¿Qué sucede? Cuando los padres le tienen miedo a los hijos para hablarles de corrección seria, estamos mal. Es que viera qué carácter tiene mi hijo. Es que ese muchacho no se le puede decir nada. Sigue siendo mi hijo. Punto. Y es mi responsabilidad confrontarlo con amor.
Es que en la iglesia, vamos, es que la iglesia está muy aburrida, es que en aquella otra iglesia, viera qué bonito que es. Allá hay orquesta y batería y cantan para arriba y cantan para abajo y viera qué bonitos los bailes que van y que vienen y que aquí, que allá. ¿Y la doctrina cómo es? Pues no está tan buena, pero, ay Dios mío, santo, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿A quién venimos a agradar? ¿A Dios o que nos agraden a nosotros? Es necesario identificarnos con Cristo. Esto es parte esencial de lo que quiere enseñar la carta. A veces escucho, no sé, una pareja. ¿Y cuánto tienen ustedes de casado? Bueno, tenemos 35 años de estar juntos, pero 25 de casados. ¿Ah? Qué bueno que arreglaron el problema. No me meto, no digo nada. Me quedo callado. Pero a veces llega donde otra pareja que tal vez tienen, no sé, 2, 5, 10 años de estar ahí. Y uno dice, y bueno, ¿cuántos tienen ustedes de estar casados? Creo que lo que deberías dejar de preguntar eso. ¿Oh? Comprometo a la gente. Y dice, bueno, no, es que no estamos casados. O gente que vive junta dice, no, es que mi novio, dice, ¿cómo mi novio? Y usted le dice, ¿pero por qué mi novio? Dice, es que él no quiere casarse. Yo sí, pero él no me dice nada. No me dice, cada vez que vamos de aniversario creo que me lo va a proponer y nada. ¿Sabe qué es eso? No se quiere identificar. No quiere aceptar un compromiso. Lo mismo sucede en la iglesia. Hay personas que sirven dentro de una iglesia pero sin compromiso. O sea, yo sirvo en el momento que puedo, pero como no tengo un compromiso, puede ser que ese momento que pudo se acabó. Entonces, a partir de tanto, hermano, viera que ya no puedo más trabajar con los niños, pues, pum. Chao, a buscar otro maestro. No hay compromiso. Hermano, viera que es que hay que salir a dar tratado, pero ya yo no puedo hacerlo. No hay compromiso. Entonces, claro, ¿quién es el ministro de evangelismo en una iglesia? No sabemos, no hay compromiso, nadie se ha querido identificar. Porque cuando nos identificamos con algo, hay un compromiso. Se hace el matrimonio, hay una identificación legal, etcétera, con la gente, hay un compromiso. Hay gente que dice, es que, bueno, de todas maneras yo ni pastor era, a mí nadie me ha ordenado, así que ya estoy cansado, yo renuncio. No hay compromiso. Y la palabra del Señor nos invita, nos manda no solamente a servir al Señor, sino a comprometernos con el servicio. Y que quede claro, estamos comprometidos con ese servicio. Entonces, está identificarnos con Cristo. Dice 2 de Timoteo 1:6, dice, por lo cual, ahí está, quién sabe qué estaba pasando Timoteo. La situación está un poco difícil, a veces la iglesia puede desgastar, el ministerio lo está desgastando, está un poco con las manos caídas y le escribe inspirado el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hubo un día en que llamaron a Timoteo y le dicen, venga acá. Usted va a ir con Pablo, va de misionero, etcétera, y le imponen las manos. En ese momento, ¿qué está sucediendo ahí con la imposición de manos? Una identificación, un compromiso. Usted va a ir a hacer a otro lugar lo que nos vio hacer acá. Y usted tiene un compromiso. Un compromiso que además es irrenunciable. No caduca. No caduca.
Pero si alguien dice, hermano, ¿usted quiere servir al Señor? Sí, está bien. Bueno, venga, vamos a ordenarle en el nombre de Cristo y vamos a imposición de... No, pero hermano, no es necesario eso, imponer las manos. No quiere identificarse, no quiere aceptar la responsabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Es que Dios no me está llamando. Diga, no quiero, pero no mienta. ¿Ok? Diga, tengo miedo de aceptar el llamado de Dios, pero no diga que Dios no lo está llamando porque estaría mintiendo. Y no le mienta a Dios, porque Dios sí lo está llamando. Y usted lo sabe en su corazón. Identificarse. Defender la iglesia. Pablo iba y predicaba el evangelio, se fundaba una iglesia y Pablo seguía, porque el ministerio de Pablo ¿qué era? Seguir predicando el evangelio. Pero no había Pablo terminado de doblar la esquina para irse a otro lugar a predicar y se metían los que no tienen que meterse. ¿Sí? Y venían entonces malos maestros que no quieren capacitarse, que no quieren crecer, que no quieren aprender la palabra de Dios, que agarran un versículo y dicen, bueno, a mí me parece, y eso es lo que le enseñan a la iglesia, y tenemos una iglesia que no crece espiritualmente, que se traga cualquier mentira, que igual le da que le digan esto, que le digan aquello, una iglesia que no se afirma, que no sabe ni en qué creer, porque los maestros no se quieren capacitar. Nos capacitamos para ser doctores, para ser ingenieros, pero no para ser buenos creyentes, para ser buenos maestros. Mal, ¿no? O se meten maestros malos que no son creyentes, ministros disfrazados de luz, así como Satanás, dice la palabra de Dios, se vestía de ángel de luz, y se meten y empiezan a enseñar herejías destructoras terribles. Hace mucho tiempo la moral del mundo occidental dependía de lo que dijera la Iglesia Católica. Y si el Papa y la Iglesia Católica y los concilios decían, pues no, el homosexualismo no va, y no puede haber divorcio, pues no hay divorcio, y no aquí, no hay. Ahora ya todo cambió, ahora no, declarado libremente desde el papado, o sea, no se puede decir que el homosexualismo es pecado. Entonces las iglesias evangélicas que dicen, bueno, entonces no es pecado, sigamos. No, ¿cómo? ¿Qué sucede? Hay que defender la iglesia de Cristo. Hay que pararse y defender la iglesia de Cristo. Cuando usted lee los libros históricos y usted ve que mucha gente salió huyendo y se quedaba un valiente a defender un pedazo de terreno. Y lo atacaban y lo defendía hasta que tenía la victoria. Y no se iba, los demás huían, él no huía. No podemos huir de la iglesia hay que defenderla, hay que cuidarla, hay que protegerla. Con firmeza. Y con amor, desde luego, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 8. Nos falta sacar el tiempo, porque hoy tenemos cena del Señor, así que vamos a avanzar. 2 de Timoteo 1, versos 6 al 8. Ya habíamos leído el texto, pero vamos a seguir un poquito más. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Soy creyente, no soy cobarde. Cristianismo y cobardía no son sinónimos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio.
Y recuerden que habíamos empezado con que Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vea lo que dice el verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esto que Pablo le dice a Timoteo, no se le dice solo a Timoteo, es algo que es para cada uno de nosotros. Permítanme solo un ejemplo. En esta ocasión, trato de no hablar de esto, pero en esta ocasión. Por la gracia y misericordia de un Señor maravilloso, me siento en paz. Y es lo que me consuela. Que mi hijo está con Cristo en el cielo. Pero qué terrible sería tener la duda de dónde está. Solo porque no fui firme. Porque dejé que el fuego se empezara a extinguir, se empezara a apagar. Porque asumí que supuestamente después de tanto tiempo seguro era salvo. Tenemos que afirmarnos. Por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros padres, por amor a nuestros hermanos. Porque hay gente que se dice cristiana pero vive como mundana y nosotros les decimos hermanos, amén, gloria a Dios y aleluya, cuando deberíamos de estarles predicando el Evangelio de Cristo. Porque hay algunos que con la palabra de Dios, con la Biblia en su mano, pisotean el nombre de Jesucristo. Y nosotros solamente decimos que sí o nos quedamos callados. Hay que defender la iglesia. Hermano, es que no me parece si hay algo que diga la palabra de Dios que nosotros estemos pisoteando, contradiciendo, entonces, mi hermano, no se quede callado, porque hay que corregirlo. Defendamos la iglesia, el ministerio y el llamado. Porque si no, hermanos, las personas no van a tener oportunidad de salvación. Es fácil ser alguien no creyente dentro de una iglesia, ser un religioso más. Pero eso no le da salvación a ninguno. Tenemos que ir con firmeza, con valentía. No nos dio Dios espíritu de cobardía. Ir donde nuestros hijos, venga acá. Hablarle a nuestros padres con todo el respeto que merecen, pero yo no quiero que se vayan al infierno. Empecemos por nuestra Jerusalén, porque si no empezamos a predicar en nuestro hogar, ¿qué esperanza tiene el resto de la humanidad? Y para ir concluyendo, solo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le testificó a alguien? La respuesta a eso nos dice más o menos, es una radiografía que nos dice más o menos por dónde estamos. Porque si nos multiplicáramos solo por uno, ¿dónde está la multiplicación suya? Si Dios nos mandó a discipular, ¿por qué usted no está discipulando? Esto es personal, esto es... Cada uno de nosotros tiene que responderse.
Amado Padre, en el nombre de Cristo, bendice tu iglesia, Padre, bendice a esta gente, Señor, glorifica tu nombre en los que hoy están presentes. Pedimos por aquellos que no pueden venir y por razón a no poder venir, miran el culto desde sus hogares, ilumina sus caminos. Avívanos, Señor, el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros para que sepamos cómo debemos de conducirnos en la iglesia de Dios, la casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a tomarnos el tiempo para la cena del Señor. Hay un hermano que me hizo un púlpito portátil. No, ahora estoy increíble, ¿no? Pongo aquí toda la cosa. Así que cuando vean el culto del próximo miércoles, ¿ah? Hermanos, sé que vieron la cruz, creo que no se podía no notar, ¿verdad? El símbolo del cristianismo no es un pez, ¿verdad? ¿Lo entendemos bien? El símbolo del cristianismo es una cruz, pero noten que la cruz está vacía, ¿por qué? Porque Cristo está vivo, Él resucitó entre los muertos. Pero la cruz tiene diferentes significados. Si no entendemos bien la cruz, hermanos, va a ser difícil que entendamos la salvación, dijo el hermano Daniel Happer, para no robarme las palabras. Esa cruz, si leemos, hoy estaba leyendo de coincidencia el capítulo en Mateo, era la cruz de un ladrón, no era la cruz de Cristo. ¿Recuerdan cómo se llama el que le tocaba la cruz? Era la cruz de Barrabás, no era la cruz de Cristo. Luego se convierte en la cruz de Cristo. Pero cuando Cristo está débil, etcétera, lo sacan y entonces pusieron a Simón de Cirene a cambiar la cruz. Así que ya no era la cruz de Barrabás, no fue solamente la cruz donde murió Cristo, también era la cruz de Simón de Cirene. Y todo esto tiene lecciones preciosísimas que aprender. Y queremos tener presente la cruz y que comprendamos. De hecho, la cruz estaba más imponente porque el hermano que la hizo le había puesto hasta sangre y todo. Le digo, está demasiado impresionante. Demasiado impresionante, pero la lección iba puntual. Tiene que significar para nosotros algo. No solamente es la cruz donde Cristo murió, sino si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al celebrar la cena del Señor, estamos recordando la muerte de Cristo en una cruz, por usted y por mí. Y estamos anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Por eso es que no solamente los hermanos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, deben tomar la cena, no es una invitación, es una ordenanza, para que le sean testimonios a todos los demás, porque les estamos anunciando que Cristo murió y resucitó para darle vida eterna. Y que tenemos que tomar este tiempo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque no es un mito, es una enseñanza. Cristo murió por usted, por sus pecados, por sus maldades, por su necedad, por su irreverencia. Y hay muchos creyentes que se olvidan de esto. Y hay muchos creyentes que viven el día a día sin pensar en cuánto ofenden al Señor. Ni siquiera lo meditan. Ya ni siquiera van donde el Señor a pedir perdón por los pecados. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Cristo murió por mí, por mis pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados, no podemos volver a poner a Cristo en la cruz. Eso sucedió una sola vez.
sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pecamos libremente, cruelmente, y ya ni siquiera estamos valorando el sacrificio que Cristo hizo. Una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por el testimonio, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Porque eso es lo que hacemos. Cristo murió por mis pecados, igual yo sigo pecando. Pisoteo al Hijo de Dios, no lo exalto, no lo alabo, no me rindo, lo pisoteo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Al tomar la cena, la tomamos porque Cristo nos salvó, porque Cristo nos limpió de nuestros pecados, porque Cristo nos dio vida eterna. Y debemos de hacerlo con ese entendimiento y con ese conocimiento. Vamos a tomarnos una melodía que el hermano Ronnie nos va a poner, y mientras que dure esa melodía es para, si hay algo que confesar, si hay algo que hablar con Dios, si hay algo que pedir perdón, vamos a tomarnos ese tiempo. Vamos entonces todos en actitud de oración, esto es individual, esto es personal. Todos orando. Tal vez alguno está ahí, es que mi vida no está bien, los pecados que he cometido, el Señor no me los va a perdonar. Si hay arrepentimiento verdadero, hay perdón de pecados en la sangre de Cristo nuestro Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pídale perdón a Dios. Perdóname, Señor, por no serte fiel. Perdóname, Señor, por no ser el creyente que debo ser. Perdóname, Señor, por no ser luz para mis hijos. Perdóname, Señor, por dejar que mi familia esté en tinieblas. Perdóname, Señor, por no ser fiel al servicio, al llamado que tú estás haciendo. Perdóname, Señor, por mentir, por engañar. Perdóname, Señor, por llevar una doble vida. Perdóname por tener un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. Perdóname, Señor, por murmurar y criticar en lugar de servir. Perdóname, Señor, por no amar a mi prójimo como a mí mismo. Perdóname, Señor, mis mentiras, mis engaños, mi corazón que ama la vanidad en lugar de amarte a ti. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname. Nuestro amado Padre, bendice tu pueblo, Señor, que se presenta delante de ti con un corazón humilde, en obediencia a la ordenanza de tomar la cena y anunciar la muerte de Cristo hasta que venga. Te damos gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Te damos gracias por cada corazón arrepentido que clama tu misericordia y que la recibe. Te pedimos, Padre mío, que si hay alguna persona que no te conozca, que pueda mirar, Padre, esto como un mensaje a su corazón, entender que Cristo murió por él o por ella, que le está llamando a tener vida eterna para la honra y la gloria tuya. Bendice, Padre, este tiempo de la toma de la cena.
que nos ayude, Padre, a entender de qué se trata y crecer espiritualmente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Los que van a tomar la cena pueden ponerse en pie. Si puede ponerse en pie, póngase en pie. Los hermanos, por favor, repartan los elementos. Les leo del libro de Mateo, capítulo 27. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, persuadiendo a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e inclinando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 años lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga y guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia, que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Levantamos la Biblia. Ya está. Voy a leerlo, leo la Biblia, medito la Biblia y practico la Biblia. Lo voy a decir ustedes después de mí, ¿ok? Leo la Biblia, medito la Biblia y practico la Biblia. Leo la Biblia, medito la Biblia, practico la Biblia. Porque es el único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cristo, fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro
confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir cerca de ti,